Imagina un tiempo en que la Tierra no se parecía en nada a lo que conoces, cuando no había fronteras ni mares que dividieran pueblos, ni siquiera pueblos que nombraran las montañas o los ríos. Un planeta inmenso, joven y silencioso, respiraba como un solo ser. Esa unidad tuvo un nombre, Pangea, y hoy, en esta travesía nocturna, voy a guiarte por aquel mundo perdido, donde todo estaba unido y el horizonte no conocía límites. Permite que las imágenes vayan tomando forma en tu mente. Océanos infinitos, bosques gigantescos, criaturas extrañas que fueron dueñas de aquel suelo. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y deja que esta historia te envuelva como un arrullo antiguo. Quédate conmigo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que despiertan la mente y acarician el alma. Capítulo 1. Cuando los continentes aún no existían. Antes de que las montañas se alzaran como murallas, antes de que los océanos se fragmentaran en nombres, hubo un tiempo en que la Tierra era un lienzo desnudo. Imagina un horizonte interminable, sin divisiones, donde el silencio era más profundo que cualquier palabra que los hombres, millones de años después, inventarían. Un planeta joven, palpitante, que aún no conocía fronteras ni límites. El suelo ardía en lo profundo, y la superficie parecía esperar el soplo de la vida. No había ciudades, no había mapas, no había huellas humanas, solo roca, fuego y agua, entrelazándose en una danza interminable. El aire cargado de misterio, las nubes aún primitivas y el rugido de la tierra como único sonido. La historia de Pangea empieza aquí, en el vacío de un mundo que todavía no estaba dividido. Este escenario pertenece a una época perdida en el tiempo, hace más de 300 millones de años. Los continentes, tal como hoy los conocemos, no existían. América, Europa, África, Asia, todos eran fragmentos dispersos que aún vagaban, guiados por la fuerza invisible de la tectónica, en busca de unirse. Imagina esos bloques colosales de tierra, flotando como islas errantes sobre un mar de fuego oculto en el manto terrestre. En su lenta marcha, milenio tras milenio, se acercaban unos a otros, hasta que la colisión se volvió inevitable. Y, así, en un proceso tan vasto que ningún ser vivo podría abarcarlo en su memoria, nació la idea de un mundo único. Los geólogos de hoy descubren estas huellas en la roca, en fósiles partidos por océanos que alguna vez estuvieron unidos, en minerales idénticos hallados a miles de kilómetros de distancia. Esas pruebas nos hablan como susurros de la memoria de la Tierra, y cada una confirma lo inconcebible. Hubo un momento en que todo el suelo de este planeta estuvo unido en 1900, un solo cuerpo, como un rompecabezas completo, perfecto, aunque sin testigos humanos para contemplarlo. Pero la grandeza de ese origen no está solo en la ciencia. Hay algo simbólico en pensar que, antes de la división, todo fue uno. Un planeta unido, indivisible, sin nombres ni guerras. Solo una vasta superficie esperando el destino de la vida. Y es aquí donde surge la paradoja. Esa unidad que parecía eterna escondía en su interior el germen de la fractura futura, porque nada permanece inmóvil, y la misma fuerza que reunió a los continentes sería la que, siglos después, los haría separarse. En este comienzo, la Tierra aún no era la que conocemos. Era un organismo vivo que respiraba con lentitud, gestando en su vientre un equilibrio precario entre fuego y océano, y aunque el ojo humano nunca pudo presenciarlo, la memoria geológica guarda cada instante como un archivo secreto. El nacimiento de Pangea no fue un simple accidente, fue la consecuencia inevitable de una danza mucho más antigua, la de los supercontinentes, que habían existido antes de ella y que habían desaparecido en la marea del tiempo. Cada colisión, cada fragmento, era parte de un ciclo que la Tierra parecía repetir como un ritual silencioso. Al contemplar este momento inicial, nos queda una enseñanza.
Incluso aquello que parece eterno nace, se transforma y muere. Pangea, el gigante unido, fue un suspiro en la vida del planeta, pero en su existencia breve nos dejó un símbolo poderoso, porque en su unidad absoluta, el mundo nos recuerda lo que significa ser uno solo antes de toda separación. Lo que parecía el principio inmutable era, en realidad, el preludio de una historia más vasta. Desde este suelo unido y sin nombre, empezaría a desplegarse un relato de océanos infinitos, climas extremos y criaturas que conquistarían la tierra y el mar. Y en ese camino, la grandeza de Pangea se convertiría en la memoria eterna de la tierra. Capítulo 2. El gran océano Pantalasa y el silencio primitivo. Imagina un mar tan vasto que ningún horizonte podía contenerlo. Un océano que abrazaba todo el planeta, extendiéndose más allá de cualquier medida, sin orillas conocidas, sin límites visibles. Ese océano tuvo un nombre, Pantalasa, el mar universal. Sus aguas eran el espejo en el que respiraba la tierra, un abismo profundo y silencioso, donde la vida apenas comenzaba a dibujar sus primeras formas. El viento, cargado de humedad salada, acariciaba un mundo todavía desnudo de humanos. Y en la superficie brillaban reflejos de un sol joven que todavía no entendía de estaciones. Todo era lento, inmenso y misterioso. Pantalasa no era un océano cualquiera. Era casi todo el planeta cubierto de agua. Un gigante líquido que rodeaba por completo a la gran masa de tierra que pronto se llamaría Pangea. Sus corrientes eran poderosas, tan vastas que podían arrastrar masas de vida microscópica a miles de kilómetros. Allí, en lo profundo, comenzaban a tejerse los primeros equilibrios invisibles. Microorganismos que respiraban oxígeno, algas diminutas que capturaban la luz del sol, criaturas marinas primitivas que abrían y cerraban sus conchas en la penumbra. La vida, frágil y silenciosa, dependía de ese océano total. Los científicos de hoy encuentran sus huellas en sedimentos petrificados, en restos fósiles escondidos en montañas que alguna vez fueron fondos marinos. Cada capa de roca guarda la memoria de corrientes antiguas, de tormentas que azotaron el vacío de un mundo sin costas humanas. Y cada fósil nos recuerda que Pantalasa fue el escenario donde se ensayaron los primeros actos de la gran obra de la vida terrestre. Pero el océano también tenía su lado implacable. Sus profundidades eran abismos oscuros, fríos y desolados, donde la presión era tan brutal que ningún ser complejo podía sobrevivir. Las aguas, en su superficie, podían parecer un manto tranquilo, pero bajo ellas se escondía un reino de fuego. Dorsales oceánicas, donde el magma emergía en silencio, formando nuevas cortezas, liberando gases que cambiarían la atmósfera. Pantalasa era un océano inmenso, pero también era un laboratorio cósmico en constante transformación. En el simbolismo de este mar se oculta una verdad profunda. Antes de que existieran divisiones, el planeta respiraba en unidad. Pantalasa nos habla de un tiempo en que el agua lo envolvía todo, donde no había islas ni archipiélagos dispersos, solo un abrazo líquido que mantenía al planeta como un todo. Y sin embargo, esa misma inmensidad era también presagio de lo que vendría, porque el mar universal que parecía eterno terminaría fragmentándose con el tiempo, dando lugar a océanos más pequeños, a mares con nombres y límites, como el Atlántico, el Pacífico, el Índico. El destino de Pantalasa era ser memoria, no permanencia. Contemplar este océano primitivo es recordar que todo lo que parece absoluto puede transformarse. Su silencio, que alguna vez cubrió la tierra entera, fue el preludio de las voces futuras, el murmullo de los ríos, el rugido de las olas en costas nuevas, la música de la vida multiplicándose. Y así, en el corazón de Pantalasa, el mundo comenzaba a preparar el siguiente acto, la danza de los continentes errantes, acercándose unos a otros hasta sellar con fuerza la unión que formaría Pangea. Capítulo 3. La danza de los supercontinentes anteriores a Pangea.
Antes de que Pangea naciera, la Tierra ya había ensayado este acto de unidad y ruptura. No fue el primer supercontinente, ni sería el último. En la memoria geológica resuenan nombres que parecen ecos de dioses antiguos: Rodinia, Columbia, Nuna, masas colosales de tierra que se formaron y se deshicieron mucho antes de que Pantalassa se desplegara como océano universal. Cada uno existió durante millones de años y cada uno se fragmentó con violencia, dando paso a nuevas configuraciones del planeta. La Tierra nunca ha sido estática. Siempre ha respirado, latiendo en ciclos de unión y separación. Imagina esas masas de tierra desplazándose lentamente sobre el manto ardiente, como gigantes dormidos que se arrastran en la oscuridad. No había testigos, no había ojos humanos para contemplar la colisión de continentes ni la apertura de océanos, pero la roca recuerda. Los minerales, las cadenas montañosas y los fósiles que hoy aparecen en lugares tan distantes como África y Sudamérica son testigos silenciosos de que alguna vez estuvieron juntos. La danza de estos supercontinentes era tan lenta que parecía eterna, y sin embargo, en la escala del universo, fueron apenas un parpadeo. Los científicos descubren en esta danza un ciclo profundo. Cada varios cientos de millones de años, la Tierra reúne sus fragmentos en un solo supercontinente y luego los vuelve a separar. Rodinia, que existió hace unos 1100 millones de años, fue uno de los más antiguos. Más tarde, otro gigante llamado Pannotia apareció brevemente, solo para desintegrarse y dar paso a la configuración que finalmente traería a Pangea. Cada uno fue ensayo y premonición de lo que vendría después. La Tierra, como un artista incansable, repetía su coreografía geológica una y otra vez, perfeccionando su obra. La danza de los continentes no era silenciosa. Con cada colisión nacían cordilleras que se elevaban como cicatrices en el planeta. Con cada separación se abrían grietas inmensas que se llenaban de océanos. El mundo, en su aparente calma, escondía una violencia creativa. Ese movimiento lento, casi imperceptible, sería la semilla de la diversidad futura, de los climas, de los mares, de la vida misma, porque en cada ruptura nacían nuevos mares donde las especies podían evolucionar, y en cada unión surgían montañas que transformaban vientos y lluvias. La geología era el escenario donde la vida ensayaba sus futuros caminos, pero había un destino trazado. Todos esos continentes errantes terminarían reuniéndose en un solo cuerpo, el mayor hasta entonces. Y así, tras millones de años de choques y acercamientos, comenzó a gestarse Pangea. No fue un accidente, sino el resultado de esa coreografía cósmica que la Tierra parecía repetir como un mantra: unirse, romperse, unirse de nuevo. En esa danza previa, la historia del planeta nos enseña algo profundo. Nada es lineal, todo se mueve en ciclos. La unidad no es permanente, pero tampoco lo es la separación. Pangea sería la culminación de aquel ciclo, el momento en que la Tierra, entera, por un instante eterno y frágil, respiraría como un solo organismo, antes de volver a fragmentarse en un nuevo comienzo. Capítulo 4. ¿Cómo nació Pangea desde las profundidades del manto? En lo más profundo de la Tierra, donde el calor es tan intenso que la roca se convierte en un río incandescente, comenzó a gestarse la unión que daría origen a Pangea. No fue un nacimiento súbito, sino una lenta coreografía de placas tectónicas deslizándose, chocando, empujándose unas contra otras. Bajo nuestros pies, el manto terrestre es un océano de fuego que nunca duerme, y allí, en ese hervidero perpetuo, se decidió el destino del planeta entero. El magma ascendía, las dorsales oceánicas se abrían, y cada fragmento continental encontraba su camino hacia el abrazo inevitable. Los continentes dispersos, Laurentia, Báltica, Siberia, Gondwana, eran viajeros errantes sobre el mar de roca líquida. Durante millones de años avanzaron como titanes silenciosos hasta que,
en choques colosales, se soldaron unos a otros. Cada colisión levantaba cordilleras que rozaban el cielo, como cicatrices ardientes en la piel del mundo. Las fuerzas invisibles del manto trabajaban sin prisa, pero con certeza. Nada podía detener esa unión. La tierra parecía obedecer un guión secreto, escrito en las entrañas del tiempo. Imagina el estruendo de esas colisiones. Rocas quebrándose, montañas naciendo, mares cerrándose para siempre. No había testigos humanos, pero la memoria de aquel proceso aún palpita en cadenas montañosas que hoy recorren el planeta. Los Apalaches en América, los Urales en Rusia, huellas vivas de la época en que los continentes se fundieron en un solo cuerpo. Lo que hoy vemos como paisajes inmóviles son, en realidad, cicatrices de aquella unión primordial. El nacimiento de Pangea fue también el nacimiento de una paradoja. En su unidad se escondía un equilibrio frágil. Bajo su superficie ardía el mismo fuego que la había formado, esperando el momento de volver a fragmentarla. Pero en ese instante, la tierra entera se encontraba unida como nunca más volvería a estarlo. Era un planeta indivisible, una sola tierra rodeada por un solo océano. Desde las profundidades del manto, la tierra nos enseña un mensaje silencioso. Lo que parece sólido y eterno es, en realidad, fruto de un movimiento perpetuo. Nada permanece inmóvil, todo fluye, todo cambia. Pangea nació como culminación de millones de años de choques y fusiones. Y su grandeza no radica solo en su inmensidad, sino en el recordatorio de que incluso lo más firme está destinado a transformarse. Y así, desde el fuego oculto bajo la corteza, la Tierra había forjado su mayor obra, un único mundo unido, un continente sin fronteras, que pronto mostraría paisajes nunca antes vistos. Capítulo 5. Un solo mundo, sin fronteras, sin humanos, sin ruido. Imagina un planeta en el que todo era uno, donde no existían las fronteras que hoy dividen tierras y mares, ni las huellas de los hombres que siglos después dibujarían mapas y nombres. Pangea se extendía como un gigante indivisible, rodeada por el abrazo inmenso de Pantalasa. No había banderas, ni ciudades, ni voces humanas, solo un continente absoluto que respiraba en silencio, unido en su vastedad, sin ruidos que lo interrumpieran. El mundo entero era un solo suelo, y ese suelo no conocía límites. Pangea fue, en su esencia, la representación de la unidad total. Desde sus cordilleras hasta sus llanuras infinitas, todo pertenecía a una misma tierra. El horizonte no se fragmentaba en continentes lejanos ni mares interiores. El viaje, de un extremo a otro, podía durar miles de kilómetros sin encontrar océanos que interrumpieran la marcha. El silencio era profundo, casi solemne, roto apenas por el rugido de volcanes, el susurro de los vientos y el crujido de la corteza en constante movimiento. Era un planeta que no necesitaba testigos para ser grandioso. En aquel escenario, la vida ya comenzaba a desplegar sus primeras conquistas. Bosques de helechos gigantes se alzaban como columnas verdes en la penumbra húmeda. Insectos desmesurados zumbaban con alas que brillaban bajo el sol. Reptiles primitivos se arrastraban en los pantanos, ajenos a la magnitud del continente que habitaban. Todo era vasto, todo era desmesurado, y al mismo tiempo, todo pertenecía a un mismo suelo compartido. La unidad de Pangea permitió que las especies se expandieran sin barreras, recorriendo la Tierra entera como si el planeta fuera un solo jardín, a veces hostil, a veces fértil. Pero la ausencia de humanos convierte esta imagen en un espejo extraño. ¿Qué es un mundo sin nombres, sin relatos, sin ojos que lo contemplen? Pangea existió mucho antes de que el hombre escribiera su primera palabra o soñara con dioses y ciudades. Su grandeza fue muda y su silencio absoluto. Esa soledad, sin embargo, no era vacío, era la calma de un planeta en equilibrio. Un mundo que, en su unidad,
guardaba la semilla de todas las historias futuras. Contemplar a Pangea en esta etapa es recordar que la Tierra no siempre ha sido fragmento, ruido y separación. Hubo un tiempo en que todo fue uno, indivisible, inabarcable, intacto. Y aunque esa unidad no podía durar, su memoria nos recuerda que, antes de la división, hubo plenitud. Lo que parecía el silencio eterno de un solo continente, pronto se llenaría de paisajes inexplorados, montañas que tocarían el cielo, desiertos interminables y ríos que cruzarían continentes enteros. Pangea estaba lista para desplegar su geografía monumental, y en cada rincón, la Tierra mostraría un rostro nuevo. Capítulo 6. Los primeros paisajes de un planeta unido. Cuando la gran masa de Pangea se consolidó, el planeta comenzó a dibujar sus primeros paisajes. No eran todavía como los conocemos hoy. Eran desmesurados, primitivos, majestuosos en su crudeza. Imagina un horizonte en el que podían encontrarse, en un mismo suelo, desiertos que se extendían más allá de la vista y cordilleras que rompían el cielo en su ascenso. El mundo parecía un mosaico sin fronteras, pero con contrastes tan intensos que revelaban la fuerza con que había sido forjado. En las zonas interiores de Pangea, lejos de la humedad de Pantalasa, se extendían desiertos abrasadores. Eran mares de arena roja y roca desnuda, donde el sol caía con un calor implacable y la vida apenas encontraba refugio. Allí, el aire se volvía seco y pesado, y el suelo agrietado parecía guardar en silencio la memoria de su nacimiento volcánico. En contraste, cerca de las zonas costeras, la humedad del océano traía bosques densos de helechos gigantes y coníferas primitivas, donde la bruma matinal envolvía la tierra como un velo de misterio. El relieve se transformaba constantemente. Montañas titánicas se alzaban como guardianes de piedra, nacidas del choque de placas que habían sellado la unión del continente. Sus cumbres eran aún jóvenes y afiladas, cicatrices recientes de la violencia geológica. Entre ellas corrían valles inmensos, surcados por ríos que se abrían paso a través de la roca, formando cañones y llanuras fértiles. Estos ríos eran venas que unían todo el cuerpo de Pangea, conectando paisajes que parecían infinitos. Los cielos eran testigos de un espectáculo único. Tormentas eléctricas que se desataban con furia sobre llanuras interminables, nubes que se acumulaban en masas oscuras y descargaban lluvias torrenciales sobre bosques jóvenes. A veces, la calma se rompía con la erupción de volcanes que lanzaban columnas de ceniza al aire, tiñendo el horizonte de un rojo incandescente. Era un mundo vivo, en constante transformación, que no conocía la quietud. Los paisajes de Pangea eran el reflejo de un planeta en crecimiento. No había humanos para nombrarlos, pero la tierra misma parecía hablar a través de ellos. Cada montaña, cada desierto, cada río era una página escrita en roca y fuego. Y aunque sus formas eran efímeras en la escala geológica, en su momento fueron testigos de la vida que comenzaba a multiplicarse y adaptarse. En esta geografía descomunal se gestaba el futuro. Los paisajes de Pangea no eran solo escenarios vacíos, eran el telón donde la vida terrestre y marina se expandiría con fuerza, diversificándose en un planeta unido. Y así, lo que parecía inmovilidad era, en realidad, el preludio de un cambio constante. Desiertos, montañas, ríos y bosques que se sucederían una y otra vez en la memoria del mundo. Pronto, aquellos paisajes alcanzarían extremos aún más intensos, montañas descomunales que rozaban los cielos y desiertos tan vastos que parecían no tener fin. Capítulo 7. Montañas titánicas y desiertos infinitos. En el corazón de Pangea se alzaban montañas que parecían tocar el cielo, cordilleras recién nacidas, esculpidas por el choque brutal de continentes que habían viajado millones de años hasta encontrarse. Sus cumbres eran agudas, desnudas, todavía jóvenes, con aristas que el tiempo aún no había desgastado. Imagina esos gigantes de piedra surgiendo de la tierra
como si fueran espinas de un planeta que todavía estaba en plena formación. No había nieve que las coronara. El clima, en gran parte, era cálido, pero sí había vientos que silbaban entre sus laderas, arrastrando polvo y ceniza volcánica. Eran monumentos de roca que recordaban al mundo el precio de la unión, la violencia del choque y la grandeza de lo que emergía de él. Entre esas cordilleras, los desiertos se extendían como mares de silencio. Eran desiertos inmensos, interiores, que nacían de la distancia con el océano, tan vastos que podían durar semanas en atravesarse sin encontrar agua ni sombra. El sol caía con una fuerza insoportable sobre las dunas rojizas, y la vida apenas lograba sostenerse en los rincones más resistentes. Estos desiertos eran la respiración seca de un continente que, por ser tan grande, escondía en su centro un vacío árido e interminable. Pero el contraste era fascinante. Donde terminaban los desiertos, comenzaban valles fértiles, donde ríos poderosos alimentaban bosques primitivos, y junto a las montañas, las lluvias torrenciales caían con furia, formando lagos temporales que luego se evaporaban bajo el sol. La geografía de Pangea era un tablero de extremos. Lo descomunal convivía con lo desolado. Cada paisaje era testimonio de fuerzas que habían modelado la tierra con violencia y paciencia. Las montañas titánicas no solo eran cicatrices del pasado, eran también el refugio de nuevas formas de vida. En sus laderas crecían bosques de coníferas, y en sus valles comenzaban a multiplicarse criaturas que se arrastraban entre los helechos. Los desiertos, en cambio, eran escenarios de resistencia. Allí la vida luchaba contra el calor y la sequedad, adaptándose lentamente a un mundo que no perdonaba debilidad. En la simbología de estos paisajes se esconde una verdad eterna. Toda unidad guarda dentro de sí contrastes inevitables. La misma Pangea que parecía indivisible estaba hecha de extremos, cordilleras que se elevaban como dioses y desiertos que se extendían como cicatrices. La grandeza de un mundo unido no significaba homogeneidad, significaba diversidad en un mismo suelo. Y en medio de esos extremos, el clima comenzaba a marcar su propio pulso. Un planeta de calor abrasador en sus centros y de brisas gélidas, en sus márgenes se preparaba para escribir una nueva etapa en su memoria. Capítulo 8. Climas extremos. Calor central y frío costero. Pangea no era solo un continente inmenso, era un escenario de contrastes climáticos tan intensos que parecían esculpidos por manos invisibles. En su corazón, lejos del alcance de los mares, reinaba un calor implacable. El sol golpeaba las llanuras y desiertos interiores sin piedad, y el aire se volvía tan seco que las lluvias raramente llegaban a esos territorios. Eran zonas abrasadas, donde la tierra se agrietaba como si respirara sed, y donde la vida debía adaptarse a condiciones extremas. El centro de Pangea era, en esencia, un horno inmenso que guardaba el eco de su propia soledad. Pero en los bordes, donde el continente besaba el mar de Pantalasa, el clima era distinto. Allí, las corrientes oceánicas templaban el aire, trayendo brisas húmedas y lluvias más frecuentes. Las costas se cubrían de bosques húmedos, pantanos y ríos caudalosos que nutrían la vegetación. El contraste era brutal. Mientras el interior hervía en sequía, las zonas costeras se bañaban en frescura, con cielos nublados y temperaturas mucho más suaves. Era como si el mismo continente respirara dos climas en un solo cuerpo: el ardor de un corazón desértico y la calma húmeda de un borde oceánico. Los geólogos y paleoclimatólogos actuales encuentran pruebas de estos extremos en sedimentos y fósiles. Los desiertos del centro dejaron rocas rojizas y arenas petrificadas que hoy cuentan su historia. Y en las costas, los restos de bosques fósiles, helechos gigantes y troncos carbonizados hablan de un clima húmedo que contrastaba con la aridez interior. Así, la Tierra nos deja un registro silencioso de su diversidad, escrito en piedra y carbón vegetal.
Para los seres vivos que habitaban Pangea, estos contrastes eran un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad. Algunas especies florecían en la humedad de las costas, mientras otras se endurecían en los desiertos interiores, adaptándose a condiciones severas. En ese equilibrio desigual, se forjaron criaturas resistentes, capaces de sobrevivir en un planeta que no ofrecía estabilidad. El simbolismo de estos climas extremos es poderoso. En la unidad de un solo mundo coexistían los polos de la abundancia y la escasez. Pangea era la representación perfecta de que la totalidad no elimina la diferencia, al contrario, la intensifica. El mismo continente que parecía indivisible era, en realidad, un mosaico de realidades opuestas. Y así, mientras el calor quemaba, el centro y el frío costero ofrecía alivio en los bordes. El planeta preparaba el terreno para la llegada de algo aún más majestuoso. Los ríos que, como venas de piedra y agua, recorrerían todo el cuerpo de Pangea, uniendo en su fluir los extremos de un continente infinito. Capítulo 9. Los ríos que cruzaban continentes enteros. Imagina un río tan vasto que parecía no tener final. Un cauce que atravesaba miles de kilómetros de un continente unido, desde las montañas titánicas hasta las costas bañadas por Pantalasa. En Pangea, los ríos eran verdaderas arterias que recorrían el cuerpo del planeta. No había fronteras que los detuvieran, ni mares que cortaran su camino. Fluían con majestuosidad, llevando consigo agua, nutrientes y vida, a través de llanuras, bosques y desiertos interminables. Eran venas líquidas que conectaban paisajes extremos, uniendo la sequedad del corazón ardiente con la frescura húmeda de las costas. En las zonas interiores, donde la sed parecía eterna, los ríos eran oasis en movimiento. Sus aguas rompían la monotonía de los desiertos, creando franjas verdes donde helechos gigantes se elevaban y animales primitivos encontraban refugio. La vida se concentraba alrededor de esos cauces, como si todo el continente dependiera de su pulso. Los valles fluviales eran auténticos santuarios, fértiles, férreamente disputados por las especies que luchaban por sobrevivir en un mundo extremo. A lo largo de sus trayectorias, los ríos se transformaban en arquitectos silenciosos. Tallaban cañones profundos en la roca, depositaban sedimentos que, millones de años después, se convertirían en huellas fósiles de su paso. Allí quedaban grabadas las memorias de insectos atrapados en barro, de hojas fosilizadas en la orilla, de huellas borradas por las corrientes. Cada río era un cronista paciente que escribía la historia del planeta en las entrañas de la piedra. En las costas, los ríos descargaban su fuerza en el mar universal, creando deltas inmensos, donde la tierra y el agua se fundían en laberintos de pantanos y lagunas. Allí, la diversidad de vida alcanzaba nuevas dimensiones: anfibios que saltaban entre el fango, reptiles primitivos que cazaban en las orillas, peces que remontaban las corrientes como exploradores ancestrales. Los ríos eran puentes, no solo entre paisajes, sino entre mundos, el acuático y el terrestre. Pero no todo era calma. Cuando las lluvias torrenciales golpeaban las montañas, los ríos crecían en furia y se desbordaban con violencia, arrasando todo a su paso. Ese poder destructivo, al mismo tiempo, fertilizaba los suelos, dejando tras de sí vida renovada. En ellos se concentraba la paradoja del agua: ser salvación y amenaza, fuerza creadora y fuerza devastadora. Contemplar estos ríos es entender que la vida en Pangea no fue un milagro aislado, sino una consecuencia inevitable de su geografía. Sin esas arterias líquidas, el continente hubiera sido solo roca y polvo. Con ellas, en cambio, nació un mundo en el que la vida comenzó a tejer sus primeras redes de interdependencia. Y así, mientras los ríos recorrían continentes enteros, el planeta se preparaba para un nuevo escenario aún más exuberante: el surgimiento de los primeros bosques gigantes, donde helechos colosales y megainsectos marcarían el pulso de una nueva era.
Capítulo 10. Los primeros bosques, helechos y megainsectos. En Pangea, cuando los ríos comenzaron a dar vida a las tierras y las lluvias a humedecer los valles, algo maravilloso ocurrió. La tierra se cubrió de un manto verde. Los primeros bosques se alzaron como templos naturales, columnas vivientes que transformaron el aire y el paisaje. No eran bosques como los que conocemos hoy, llenos de flores y hojas delicadas. Eran selvas primitivas, dominadas por helechos gigantes, colas de caballo que alcanzaban alturas descomunales y árboles sin flores que crecían con troncos rectos, firmes, como pilares que sostenían un cielo nuevo. La humedad impregnaba el ambiente y la niebla matinal se aferraba a las hojas de aquellos colosos verdes. El aire estaba cargado de oxígeno, tanto que la vida adquirió proporciones sorprendentes. Fue en este escenario cuando los insectos alcanzaron tamaños que hoy nos parecerían imposibles. Libélulas con alas de más de 70 centímetros surcaban los cielos como aves ancestrales, y ciempiés descomunales reptaban por el suelo húmedo, cubriendo de sombras la vegetación baja. El zumbido de estos megainsectos era un murmullo constante en la sinfonía del bosque, un recordatorio de que el planeta estaba en plena ebullición vital. Los pantanos y suelos fangosos eran los lugares donde la vida vegetal se multiplicaba con mayor fuerza. Allí, los troncos caídos se acumulaban y, enterrados bajo capas de sedimentos, comenzarían un proceso lento que millones de años después se convertiría en carbón mineral, el mismo que los humanos extraerían en la revolución industrial. Es decir, en aquellos bosques primitivos, no solo se respiraba vida, sino también se gestaba el futuro energético de nuestra civilización. Los animales anfibios encontraban en estos ambientes un paraíso. Saltaban entre charcos y raíces, mientras reptiles tempranos se arrastraban bajo las sombras, explorando un mundo donde cada rincón ofrecía un nuevo desafío. El aire espeso de oxígeno permitía que las criaturas respiraran con abundancia, y eso impulsaba la aparición de organismos más grandes, más atrevidos, más resistentes. El simbolismo de estos bosques es profundo. Representan el momento en que la Tierra decidió vestirse de verde, donde la vida dejó de ser un fenómeno limitado al mar para extenderse con esplendor sobre la tierra firme. El murmullo de los megainsectos, el suspiro de los pantanos, el crujido de troncos milenarios, todo formaba parte de un concierto primitivo que transformó el planeta para siempre. Así, en la inmensidad de Pangea, los primeros bosques se convirtieron en los pulmones de un mundo unido, y en su sombra, los reptiles y los antepasados de los dinosaurios comenzarían a dar sus primeros pasos, presagiando una era de criaturas que dominarían la Tierra con formas y tamaños colosales. Capítulo 11. La vida marina bajo Pantalasa y Tetis. Mientras en la superficie Pangea desplegaba sus bosques y desiertos, bajo las aguas infinitas de Pantalasa se libraba otra historia, la de un océano vivo, inmenso y misterioso, donde criaturas inimaginables habitaban un mundo sin luz ni fronteras. Allí, en las profundidades, el silencio era roto solo por el movimiento de cuerpos que flotaban, nadaban o reptaban en el fondo marino. La vida había comenzado en el agua, y en este mar universal encontraba su escenario más grandioso. Pantalasa era casi todo, un océano que rodeaba al supercontinente como un manto líquido, y en él la vida marina se diversificaba. Peces acorazados con placas óseas recorrían los arrecifes primitivos. Moluscos con conchas en espiral, como los amonites, se deslizaban en cardúmenes brillantes, y criaturas extrañas, mezcla de lo conocido y lo imposible, poblaban los abismos. Cada ola, cada corriente, era parte de una coreografía que mantenía vivo al planeta. Pero Pantalasa no estaba solo. Había un mar interior, mucho más pequeño y estrecho, que con el tiempo se convertiría en una de las cunas más importantes de la biodiversidad, el mar de Tetis. Este mar interior bañaba las orillas de Pangea, como un refugio donde los ecosistemas se multiplicaban con más rapidez. Allí, los arrecifes coralinos crecían en estructuras colosales,
ofreciendo hogar a innumerables especies. Era un mar menos vasto que Pantalasa, pero mucho más fértil, un laboratorio de vida en expansión. Los fósiles encontrados en capas de piedra nos revelan aquel mundo submarino. Trilobites que aún sobrevivían en las primeras etapas, amonites que se convirtieron en símbolos de los océanos mesozoicos y peces de aletas lobuladas que, silenciosamente, estaban dando los primeros pasos hacia una transición colosal, la conquista de la tierra firme. Desde las aguas de Tetis y Pantalasa surgirían las criaturas que aprenderían a respirar aire, cambiando el rumbo de la historia de la vida para siempre. El mar universal y su hermano interior representaban dos rostros de la misma esencia: amplitud y fertilidad, silencio y abundancia. Pantalasa, con su inmensidad, nos recuerda la soledad de un planeta unido. Tetis, con su vitalidad, nos habla de los focos de transformación que cambiarían para siempre el equilibrio de la Tierra. Contemplar este océano y este mar interior es reconocer que bajo el agua se gestaba algo más grande que el simple movimiento de peces y moluscos. Era la semilla de una transición. Los reptiles y los primeros ancestros de los dinosaurios, que ya comenzaban a emerger en la superficie, encontraban sus orígenes en el susurro de estas aguas. La vida, que había nacido en el mar, estaba lista para dar un salto definitivo hacia la tierra, y con ese paso silencioso se abría la puerta a una era dominada por criaturas que cambiarían para siempre el destino de Pangea. Capítulo 12. El surgimiento de los reptiles y los antepasados de los dinosaurios. En los márgenes de los ríos, en los bosques húmedos y en las llanuras de Pangea, algo nuevo comenzó a moverse. Hasta entonces, los anfibios habían sido los dueños de la transición entre agua y tierra, criaturas que dependían todavía de la humedad para sobrevivir. Pero en este escenario de climas extremos y suelos vastos, surgió un linaje distinto, más resistente, más audaz: los reptiles. Con sus pieles recubiertas de escamas duras y su capacidad de retener agua en sus cuerpos, se convirtieron en los verdaderos conquistadores del continente. Imagina aquellos primeros reptiles, pequeños y ágiles, explorando los bosques de helechos, gigantes, y los pantanos llenos de insectos colosales. Su sangre fría les permitía adaptarse tanto al calor abrasador de los desiertos interiores como a la humedad de las costas. Eran criaturas silenciosas, pero con una ventaja evolutiva decisiva. Podían alejarse de los ríos y charcas, expandiéndose hacia territorios que los anfibios nunca podrían dominar. Entre ellos, lentamente, comenzaron a aparecer formas más grandes y diversas. Algunos se arrastraban como lagartos primitivos, otros caminaban erguidos sobre sus patas traseras, ensayando movimientos que millones de años después reconoceríamos en los dinosaurios. Estas primeras especies eran apenas el preludio de lo que vendría, sombras de un futuro colosal que estaba a punto de desplegarse sobre la Tierra. Los fósiles encontrados en capas de roca del período pérmico nos muestran esas transiciones: huellas de reptiles que se desplazaban en grupos, cráneos con dentaduras preparadas para nuevas dietas, esqueletos que revelan posturas más firmes y adaptadas a caminar largas distancias. Cada fragmento hallado es como un susurro de la vida que se preparaba para un dominio absoluto. El simbolismo de este surgimiento es poderoso. Los reptiles representan la independencia definitiva de la vida terrestre frente al agua. Con ellos, la Tierra se convirtió en un escenario abierto, donde la evolución podía explorar caminos insospechados. Su resistencia al calor y a la sequedad los hizo dueños de los desiertos interiores de Pangea, mientras su adaptabilidad les permitió extenderse por bosques y llanuras. De sus filas surgirían, mucho más adelante, los dinosaurios, los gigantes que dominarían continentes enteros con formas imponentes y fuerzas descomunales. Pero en este instante inicial, eran apenas una promesa, pequeños exploradores que paso a paso abrían el camino hacia la grandeza. La Tierra, que ya había tejido océanos, montañas y bosques,
ahora se preparaba para su espectáculo más audaz, una explosión de vida sobre la superficie, un florecimiento descomunal durante el período pérmico que transformaría a Pangea en el escenario más vibrante que jamás había conocido. Capítulo 13. La explosión de la vida terrestre durante el Pérmico. En el período pérmico, la Tierra parecía desbordar vitalidad. Pangea, en su inmensidad, se transformó en un escenario donde la vida terrestre alcanzó una diversidad nunca antes vista. Los bosques se expandían como océanos verdes, los ríos corrían como arterias fértiles, y sobre la superficie comenzaron a multiplicarse formas animales que iban desde lo diminuto hasta lo colosal. Era como si el planeta, después de millones de años de gestación, hubiera decidido abrir todas sus puertas a la creación. Los anfibios, aún numerosos, compartían el suelo con los reptiles que ya se erguían como los nuevos conquistadores. En los pantanos, criaturas masivas como los moscosaurios se movían lentamente entre raíces y aguas turbias, mientras insectos gigantes zumbaban en el aire cargado de oxígeno. Sobre la tierra seca, reptiles como el dimetrodón, con su cresta, en forma de vela en la espalda, recorrían las llanuras, cazando presas más pequeñas y reclamando su lugar en la cadena de la vida. El Pérmico fue, sin duda, un tiempo de experimentación biológica, donde la evolución probaba diseños que anticipaban futuros gigantes. El clima, sin embargo, no siempre favorecía la abundancia. Los contrastes de Pangea imponían desafíos extremos. Mientras algunas regiones florecían con humedad y vegetación, otras se convertían en desiertos abrasadores donde solo los más resistentes sobrevivían. Esta presión selectiva obligaba a las especies a adaptarse o perecer, acelerando un proceso evolutivo implacable. En este equilibrio de oportunidades y amenazas, la vida se diversificó como nunca antes. Los fósiles nos revelan escenas fascinantes de este periodo: huellas de manadas enteras desplazándose por la arena, esqueletos de reptiles que muestran cómo la postura erguida comenzaba a imponerse, restos vegetales que evidencian bosques densísimos donde la sombra apenas dejaba entrar la luz. El aire, cargado de oxígeno, no solo permitió la existencia de insectos desmesurados, sino que también potenció la fuerza de cada respiración, preparando a los animales para nuevos desafíos. El Pérmico fue también una metáfora de plenitud. Pangea estaba viva como nunca, cubierta de formas, colores y sonidos. El rugido de los depredadores, el croar de los anfibios, el zumbido ensordecedor de libélulas gigantes. Todo formaba parte de una sinfonía vital que parecía eterna. Y, sin embargo, bajo esa abundancia se escondía un destino sombrío, porque la Tierra, en su perpetuo ciclo de creación y destrucción, estaba preparando una prueba devastadora. La explosión de vida del Pérmico no sería un canto eterno, sino el preludio de la mayor extinción que el planeta jamás había conocido. Un suspiro geológico que borraría casi todo, dejando atrás cicatrices imborrables en la memoria del mundo. Capítulo 14. La gran extinción y el suspiro de un planeta herido. El esplendor del Pérmico fue breve en la escala del tiempo. Lo que parecía un continente rebosante de vida se transformó, de pronto, en escenario de una tragedia sin precedentes. Hace unos 252 millones de años, la Tierra atravesó la mayor extinción jamás registrada, un cataclismo silencioso y brutal que borró del mapa al 90% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. Fue un golpe tan profundo que los geólogos lo llaman la Gran Mortandad. Las causas fueron múltiples y despiadadas. Enormes erupciones volcánicas en lo que hoy conocemos como Siberia liberaron cantidades inconcebibles de lava, gases tóxicos y dióxido de carbono. El aire se envenenó, la temperatura global subió de manera drástica y los océanos, antes llenos de vida, se volvieron ácidos y carentes de oxígeno. El cielo se oscureció con cenizas y el planeta entero se convirtió en un horno sofocante en el que la vida apenas podía respirar. En los bosques, los insectos gigantes cayeron como hojas muertas. En los ríos, los anfibios desaparecieron sin dejar rastro.
En los mares, los corales y los amonites se extinguieron en silencio. Era como si la Tierra misma hubiera detenido su pulso, como si el planeta necesitara vaciarse para volver a empezar. La grandeza de Pangea, tan plena en el Pérmico, quedó marcada por cicatrices de muerte y desolación. Imagina la soledad de aquellos paisajes, montañas que antes resonaban con la vida, ahora se levantaban sobre llanuras silenciosas. Ríos que habían sido arterias del continente se convirtieron en cauces envenenados. Costas antes fértiles quedaron desiertas. El rugido de la vida fue reemplazado por un silencio sepulcral, un suspiro profundo de un planeta herido que parecía llorar su propia fragilidad. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, la vida resistió. Pocos linajes sobrevivieron, aferrados a refugios pequeños, como brasas escondidas bajo las cenizas. De esas chispas renacerían nuevas formas, más fuertes, más adaptables, que poblarían el mundo en la era siguiente. La gran extinción fue una herida, pero también un parto doloroso. Del vacío surgirían los dinosaurios, los mamíferos tempranos y nuevas plantas que transformarían los paisajes de la Tierra. La lección de este cataclismo es clara. Incluso los momentos de mayor abundancia llevan dentro la semilla de la fragilidad. La vida puede florecer hasta parecer eterna, y aún así, un suspiro de la tierra basta para transformarlo todo. Cuando el polvo se asentó y el fuego se apagó, Pangea quedó en silencio. Un silencio denso, desgarrador. Pero en ese mismo silencio, comenzó a gestarse la próxima transformación, la lenta fractura que pondría fin al sueño de un continente indivisible. Capítulo 15. La lenta fractura. Cuando Pangea comenzó a separarse. Tras el silencio de la gran extinción, Pangea parecía un gigante herido. El continente, que había sido indivisible, comenzó a mostrar fisuras en su interior. No fue un cataclismo repentino, sino un proceso lento, casi imperceptible a la escala humana, pero implacable en la escala de la Tierra. Bajo la superficie, el manto ardiente no descansaba. El calor acumulado buscaba salida, abriendo grietas invisibles que poco a poco debilitaban la unidad del supercontinente. Imagina aquel suelo inmenso, que parecía eterno, comenzar a resquebrajarse como una vasija antigua. En sus entrañas, el magma presionaba, empujando desde lo profundo hasta abrir fallas y dorsales oceánicas incipientes. Primero fueron pequeñas hendiduras, luego fracturas más extensas, hasta que el destino quedó escrito. Pangea no podría permanecer unida para siempre. La misma fuerza que la había creado sería la que la partiría en pedazos. El clima también jugaba su papel en esta transformación. Las lluvias intensas erosionaban las cordilleras, los vientos arrastraban arenas que desgastaban la roca, y los ríos cavaban surcos profundos que debilitaban el terreno. Cada gota, cada soplo, cada corriente era parte del proceso invisible que acompañaba al trabajo subterráneo del fuego. La Tierra parecía preparar una nueva coreografía, donde la unidad daría paso a la dispersión. Los primeros signos de separación se dieron en lo que hoy llamaríamos el Atlántico primitivo. Allí, la corteza se abrió y lentamente comenzaron a formarse mares interiores que se ensancharían con el tiempo hasta convertirse en océanos. Desde esa herida inicial, el continente empezó a dividirse en fragmentos que, millones de años después, darían lugar a los continentes actuales. La fractura de Pangea no fue solo un evento geológico, fue también un cambio simbólico. Lo que alguna vez fue un solo cuerpo indivisible se transformaba en múltiples tierras, cada una con su propio destino. La vida, obligada a adaptarse, encontró en esa dispersión nuevas oportunidades. Las especies que antes recorrían todo un continente ahora quedaron aisladas en regiones separadas, y esa separación aceleró la diversidad biológica, preparando el terreno para nuevas eras de esplendor. Contemplar esta lenta fractura es aceptar que nada permanece eterno. La unidad absoluta de Pangea, tan grandiosa, estaba destinada a quebrarse. Y sin embargo,
En esa ruptura había también una semilla de creación, nuevos mares, nuevas costas, nuevas formas de vida. Así, del dolor de una tierra que se partía, nacerían los nombres de dos nuevos mundos, Gondwana y Laurasia, los fragmentos colosales que heredarían el legado de Pangea y marcarían el rumbo de la historia geológica de la Tierra. Capítulo 16. Gondwana y Laurasia. Los nuevos fragmentos del mundo. Cuando la fractura de Pangea avanzó lo suficiente, el continente indivisible comenzó a partirse en dos grandes bloques, como si el planeta hubiera decidido dividir su corazón en mitades. Así nacieron Gondwana y Laurasia, los herederos colosales de la antigua unidad. No eran meros trozos de tierra, eran mundos enteros, con paisajes vastos, climas extremos y futuros distintos grabados en sus destinos. Gondwana se extendía hacia el sur, gigantesco y diverso. Reunía lo que millones de años después serían África, Sudamérica, la Antártida, Australia, Madagascar y la India. Imagina su vastedad, un continente de desiertos abrasadores y selvas densas, de montañas que rozaban el cielo y glaciares que lentamente se formaban en sus regiones australes. Gondwana era el guardián del sur, un bloque inmenso que llevaba en sus entrañas tanto la sequía ardiente como el frío polar. Al norte se levantaba la Eurasia, compuesta por lo que hoy reconocemos como América del Norte, Europa y Asia. Era un territorio de contrastes igualmente intensos, donde las llanuras se extendían sin fin y los mares interiores comenzaban a abrirse tímidamente entre sus grietas. La Eurasia se proyectaba como un escenario donde los reptiles y los primeros dinosaurios se multiplicarían hasta conquistar cada rincón de su superficie. La división de Pangea en estos dos colosos transformó la historia de la vida. Lo que antes era un solo ecosistema global se convirtió en mundos separados, donde las especies comenzaron a evolucionar de manera independiente. En Gondwana, reptiles gigantescos y especies únicas se adaptaron a climas extremos, mientras que en la Eurasia, nuevas formas de dinosaurios y mamíferos primitivos encontraban caminos distintos hacia la supervivencia. La fractura multiplicaba las posibilidades. Donde había uniformidad, ahora había diversidad. Los océanos que comenzaban a abrirse entre ambos bloques se convirtieron en corredores de cambio. Corrientes marinas nuevas alteraban el clima, llevaban nutrientes a costas lejanas y sembraban vida en mares jóvenes. Gondwana y Laurasia ya no eran simples fragmentos, eran los cimientos de la geografía que, con el tiempo, daría origen al mundo que hoy habitamos. El simbolismo de este momento es claro, la ruptura no siempre es pérdida. A veces es creación. De la división de Pangea no surgió el vacío, sino nuevas formas de vida, nuevos paisajes, nuevas posibilidades. Gondwana y Laurasia fueron el comienzo de la pluralidad de continentes, la confirmación de que la historia del planeta se escribe en ciclos de unión y separación. Y entre ambos, como hijos del mismo cuerpo, nacería un nuevo protagonista. Océanos jóvenes que crecerían hasta convertirse en los mares que hoy conocemos. El adiós de Pangea, en realidad, fue el nacimiento del mundo moderno. Capítulo 17. Los océanos que nacieron del adiós. La separación de Pangea no fue solo el nacimiento de dos continentes colosales, fue también el alumbramiento de océanos nuevos, mares jóvenes que comenzaron como grietas y se transformaron en abismos azules. Donde antes había tierra unida, la corteza se abrió lentamente y dejó entrar al agua. Lo que al inicio eran fisuras ardientes se llenó de corrientes, y esas corrientes dieron forma a mares que cambiarían para siempre el destino del planeta. Entre Gondwana y Laurasia se abrió paso el océano Atlántico primitivo. Al principio, era apenas un mar estrecho, tímido, que serpenteaba como una herida fresca. Pero el tiempo, ese arquitecto incansable, lo ensanchó
y lo convirtió en un mar cada vez más vasto, hasta convertirse en la inmensa extensión que hoy conocemos. Con él nacieron nuevas costas, acantilados que el oleaje golpeaba sin descanso, playas vírgenes que eran besadas por aguas que nunca antes habían existido. Otros mares comenzaron también a desplegarse. Se formaron corredores marinos que atravesaban las entrañas de los continentes, mares interiores donde la vida encontró refugio y nuevas oportunidades. El mar de Tetis, aquel antiguo mar interior, se ensanchó y se transformó en una vía acuática que conectaba mundos, anticipando la geografía futura del Mediterráneo. Cada grieta convertida en océano era un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de que la ruptura es también origen. El surgimiento de estos océanos alteró el clima del planeta. Las corrientes marinas redistribuyeron el calor, los vientos cambiaron sus trayectorias, y con ellos, los desiertos y bosques de Pangea comenzaron a mutar. Lo que antes era unidad se convirtió en diversidad. Nuevos climas, nuevas lluvias, nuevas sequías. Los mares jóvenes trajeron vida en abundancia, pero también obligaron a muchas especies a adaptarse o desaparecer. La dispersión había comenzado, y con ella, la multiplicación de historias biológicas. El simbolismo de este momento es conmovedor. El adiós de Pangea no fue un final, sino un inicio. Los océanos que nacieron de su fractura son los mismos que hoy nos rodean, que nos separan y nos unen, que llevan barcos y sueños de un continente a otro. Cada ola que hoy rompe en una playa es hija de aquel instante remoto, cuando la tierra decidió dividirse y abrir caminos de agua. Así, del adiós de un continente unido, emergieron océanos inmortales, y bajo nuestros pies, en las rocas, aún late la memoria de ese nacimiento, la certeza de que el mundo moderno es fruto de una despedida que cambió para siempre el rostro del planeta. Capítulo 18. Cómo el legado de Pangea sigue bajo nuestros pies. Aunque Pangea se despidió hace más de 200 millones de años, su huella permanece viva bajo nuestros pies. Basta con observar un mapa, con recorrer las costas, con mirar las montañas, para descubrir fragmentos de su memoria escondidos en la geografía del presente. Porque la fractura de aquel continente gigante no borró su existencia. La dispersó, la escondió en señales silenciosas que aún podemos leer si sabemos escuchar a la tierra. Mira las costas de Sudamérica y África. Parecen dos piezas de un rompecabezas que alguna vez estuvieron unidas. Y es que lo estuvieron. Sus bordes encajan con precisión, como cicatrices que aún recuerdan el desgarro del Atlántico naciente. Los fósiles encontrados en ambos continentes confirman esa unión. Restos idénticos de plantas y animales hallados, a miles de kilómetros de distancia, como si la naturaleza hubiera querido dejar pistas de su antigua vecindad. Las montañas también guardan secretos de Pangea. Los Apalaches en América del Norte y los montes de Escocia e Irlanda son hermanos separados por océanos, creados en la misma colisión que unió los bloques del supercontinente. Cada cordillera es un testimonio de los choques colosales que, alguna vez, levantaron murallas de piedra sobre un planeta indivisible. Incluso los minerales, vetas idénticas de carbón y hierro halladas en regiones opuestas del mundo, nos hablan de un tiempo en que esos territorios eran uno solo. Bajo nuestros pies, en la composición de las rocas, está grabada la memoria de Pangea. La corteza terrestre es un archivo vivo que conserva la historia de un continente unido y de su lenta separación. Cada fósil, cada estrato, cada pliegue de la Tierra es una página de ese libro silencioso que aún podemos leer. El legado de Pangea no es solo geológico, es también simbólico. Nos recuerda que la unidad absoluta es posible, pero también frágil, que todo lo que se une, tarde o temprano, se transforma. Los continentes de hoy, América, África, Europa, Asia, Oceanía, no son piezas aisladas, sino fragmentos de un mismo cuerpo antiguo. El mundo moderno es, en esencia, la dispersión de una memoria común, y así, cada vez que caminamos sobre una montaña, cruzamos un océano o tocamos un fósil petrificado, estamos pisando la herencia de Pangea,
Un legado profundo que nos conecta con un pasado remoto y nos recuerda que la Tierra sigue en movimiento, respirando, cambiando, soñando con su próxima transformación. Porque la historia de Pangea no terminó con su ruptura. Sus huellas nos enseñan que la vida y la geología son ciclos eternos y que lo que fue unión volverá, algún día, a repetirse en otro supercontinente por nacer. Capítulo 19. Lo que aprendimos al estudiar sus huellas. Cada roca, cada fósil, cada pliegue en la corteza terrestre es una carta que la Tierra nos escribió hace millones de años. Y al leerlas, descubrimos las lecciones ocultas de Pangea. No solo hemos reconstruido cómo nació y cómo se fragmentó, también hemos aprendido a escuchar la voz profunda del planeta, una voz que nos habla de ciclos, de fragilidad y de resiliencia. Los fósiles idénticos encontrados en continentes, hoy distantes, fueron las primeras pistas. Restos de helechos gigantes como Glossopteris, hallados en Sudamérica, África, India y la Antártida, demostraron que esas tierras alguna vez fueron vecinas. Huesos de reptiles primitivos apareciendo en África y Sudamérica confirmaron la misma verdad. Los océanos actuales no siempre existieron, y lo que hoy nos parece eterno fue alguna vez un puente. Estas huellas vivas son los hilos que nos permiten coser el rompecabezas del pasado. Las montañas también nos cuentan la historia. Cordilleras que hoy están separadas por mares, como los Apalaches en Norteamérica y las montañas caledonianas en Europa, fueron creadas en el mismo choque de placas. Al comparar sus rocas, descubrimos que son hermanas, aunque un océano las divida. Incluso los yacimientos de carbón y minerales idénticos, dispersos en continentes distantes, son testigos mudos de aquella unidad perdida. Pero más allá de la geología, Pangea nos enseñó que el planeta está en movimiento perpetuo. Los continentes no son firmes ni inmóviles, son viajeros incansables que se separan, se acercan y se vuelven a encontrar en ciclos que duran cientos de millones de años. Saber esto cambió para siempre la manera en que entendemos la Tierra. Nos mostró que lo que vemos hoy, Europa, América, África, Asia, Oceanía, no son entidades fijas, sino fragmentos en tránsito hacia nuevas uniones futuras. El simbolismo es aún más profundo. Pangea nos recuerda que toda unidad, por más sólida que parezca, es pasajera, que lo que creemos eterno está destinado a transformarse y que de cada ruptura puede nacer diversidad, de cada adiós puede surgir una nueva vida. La memoria de sus huellas nos invita a aceptar que la historia del planeta, y también la nuestra, es una historia de cambios inevitables. Hoy, al mirar un mapa, ya no vemos solo continentes separados, vemos piezas de un antiguo cuerpo común, ecos de una tierra indivisible. Y en ese reconocimiento, comprendemos que Pangea no desapareció del todo. Sigue viva en las rocas, en los fósiles y en la conciencia de quienes hemos aprendido a escuchar lo que la Tierra tiene que contarnos. Lo que aprendimos de sus huellas no es solo ciencia, es también una advertencia. El mundo cambia siempre, y lo que creemos firme bajo nuestros pies puede transformarse en silencio, como ya lo hizo antes. Capítulo 20. Cuando la Tierra era una sola y respiraba como un todo. Hubo un tiempo en que la Tierra no estaba fragmentada en nombres, ni dividida por mares, ni marcada por fronteras invisibles. Hubo un tiempo en que todo era uno, un solo continente, un solo océano, un solo latido. Ese instante se llamó Pangea, y aunque su existencia fue apenas un suspiro en la historia del planeta, permanece en la memoria de la Tierra como un símbolo eterno de unidad. Imagina ese mundo indivisible. Montañas titánicas se alzaban como cicatrices recientes, desiertos infinitos ardían en el corazón del continente, y ríos interminables recorrían miles de kilómetros llevando vida a su paso. En las costas, el océano Pantalasa golpeaba sin cesar, envolviendo el mundo en un abrazo azul. En los bosques primitivos, helechos gigantes y megainsectos
reinaban bajo cielos cargados de oxígeno, mientras los reptiles, primeros herederos de la tierra firme, ensayaban los pasos que llevarían, con el tiempo, a los dinosaurios. Todo respiraba en conjunto, como si el planeta entero fuera un solo organismo. Pero lo que nació unido estaba destinado a romperse. La gran extinción del Pérmico arrasó con casi toda la vida, y aún así, en la oscuridad, la Tierra guardó semillas de resistencia. Con la fractura lenta de Pangea surgieron nuevos océanos, nuevas costas, nuevos climas. Gondwana y Laurasia tomaron su lugar, preparando el escenario para un mundo más diverso. Lo que parecía una pérdida fue, en realidad, el inicio de un ciclo distinto. Hoy, sus huellas siguen bajo nuestros pies, en las montañas que se repiten en continentes distintos, en los fósiles idénticos hallados en tierras separadas, en las formas mismas de los mapas que parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Pangea no murió del todo, vive en la memoria, de la geología y en la certeza de que la Tierra siempre se mueve, siempre cambia, siempre respira. El legado de Pangea es doble. Nos habla de la grandeza de la unidad y de la inevitabilidad de la transformación. Fue un mundo indivisible, pero también fue la raíz de la diversidad que hoy conocemos, porque sin su ruptura no existirían los continentes actuales, ni los mares que los separan, ni la variedad de climas y ecosistemas que sostienen la vida. Quizás, en un futuro remoto, la danza de los continentes vuelva a repetirse, porque la Tierra no se detiene, y lo que hoy está separado podría volver a reunirse en otro supercontinente, aún sin nombre, que respirará de nuevo como un todo. Así, Pangea nos recuerda que la historia del planeta no es solo pasado, sino también promesa. Que la unidad es posible, aunque frágil, y que incluso cuando la Tierra se fragmenta, la vida encuentra caminos para renacer.